Buenas tardes, hoy les hablaremos de la Revolución Política de Asia y África. Integrantes: Camila Andrea Torres Nieves y quien les habla, María del Carmen Garrido Torres. Asia durante la Guerra Fría. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial, el amplio territorio asiático fue escenario de revoluciones, conflictos políticos y enfrentamientos militares por razones territoriales y étnicas. La creación del Estado de Israel. El territorio de Palestina, ubicado en la franja oriental del mar Mediterráneo, era colonia inglesa desde el siglo XIX y su posesión fue legitimada luego de la Primera Guerra Mundial por la Sociedad de las Naciones. En la Declaración Balfour, expedida en 1917 por el gobierno británico, se abogó por la creación de un Estado judío en dicho territorio. Sin embargo, los británicos también habían prometido a los líderes la creación de un Estado propio en compensación por su apoyo contra el Imperio Otomano. Por otra parte, desde finales del siglo XIX, el nacionalismo judío o sionismo había ganado varios adeptos entre los judíos de todo el mundo. En 1890, el periodista Theodor Herzl denunció el creciente antisemitismo en Europa y planteó la necesidad de crear un Estado propio fuera del continente. Este impulsó durante las décadas de 1920 y 1930 la migración de judíos hacia Palestina, donde se establecieron kibutz o granjas agrícolas colectivas en las cuales los hebreos trabajaban las tierras y compartían una vida comunal. Estos kibutz fueron un instrumento de gran importancia para la consolidación del Estado israelí. En la Segunda Guerra Mundial, al descubrir el genocidio nazi, la opinión pública volcó su apoyo hacia la creación definitiva del Estado. En 1947, la ONU decretó la participación de Palestina en dos estados independientes. El Estado judío de Israel ocuparía el 55% del territorio, mientras que los árabes quedarían restringidos al 45% restante. El Estado de Israel fue oficializado el 14 de mayo de 1948 y los palestinos se declararon en oposición, generando una tensión política militar que persiste hasta la actualidad. Las tensiones en Asia Occidental. Además del conflicto entre los árabes y los israelíes, existen en la región diversos conflictos en los que se mezcla el factor étnico con la política y la economía. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial, el Pacto de Bagdad, que se instauró en la organización del Tratado Comercial, se estableció una alianza entre Irak, Irán, Pakistán, Gran Bretaña y Turquía para fortalecer la cooperación militar en la zona y enfrentar al comunismo. La Unión Soviética hizo presencia en la zona desde los años 60, apoyando a los árabes en la guerra de 1967, mientras que desde los 60, Estados Unidos trató de establecer su influencia en la región. A todos ellos los unía un factor común, el interés por su petróleo. Petróleo y revolución en Irán. Luego de la Segunda Guerra Mundial, los británicos crearon la Anglo-Iranian Company Oil para realizar la explotación de petróleo. Sin embargo, en 1951, el primer ministro Mohammad Mossadegh aplicó su política de nacionalización de los yacimientos para proteger sus recursos. Estados Unidos, preocupado por establecer su influencia en la zona, apoyó un golpe de Estado contra Mossadegh en agosto de 1953. Luego del golpe, el monarca Reza Pahlavi estableció una dictadura en alianza con el bloque occidental e instauró un fuerte régimen de control sobre la población. Su gobierno modernizó el país, pero la redistribución de la riqueza por cuenta del petróleo no fue efectiva. De esta forma, en enero de 1978, un movimiento conformado por estudiantes universitarios, empresarios y religiosos desencadenó la revolución iraní.
El caso de Irak. A pesar de los movimientos por la independencia en Irak, durante la década de 1930, los británicos mantuvieron su influencia en la región. A finales de los 50, Abdul Karim Qasim promovió el fin de la intervención británica y adoptó medidas como la nacionalización del petróleo, una política de cercanía con la Unión Soviética y la convivencia entre kurdos y árabes iraquíes, pueblos vecinos pero en constante conflicto. Pero en 1979 el político y militar Saddam Hussein asumió la jefatura del Estado e implantó una política de defensa nacional ligada a la explotación petrolera. Estados Unidos y sus aliados apoyaron a Hussein por su temor a la revolución iraní, lo que condujo a los dos países a una sangrienta guerra. Los yacimientos petrolíferos de Chad al-Arab, una región compartida por las dos naciones, generaron la invasión de Irán el 22 de septiembre de 1980. Sin embargo, Hussein también estaba interesado en deshabilitar el nuevo régimen iraní, consciente de la oposición del ayatolá chiita contra su tendencia sunita. En un principio, Irak supuso que el ejército iraní no podría defenderse y entregaría fácilmente. Sin embargo, el ayatolá contraatacó favorablemente y llegó a invadir territorio iraquí. La guerra terminó en julio de 1988, cuando el ayatolá fue presionado por oficiales de su ejército para que aceptara el cese al fuego. Revolución política de China. Desde la llegada de Mao Zedong al poder el 1 de octubre de 1949, se renovó el régimen político. El Partido Comunista transformó al millonario Estado chino en un sistema alternativo al capitalismo de las potencias del Occidente. Durante las siguientes décadas, la ideología marxista generó una nueva visión de la sociedad china, pues la enfrentó con rotundos cambios en lo económico, lo político y lo cultural. El Estado comunista. Luego de la larga marcha de más de 100.000 hombres y mujeres de 1934, que atravesó 11 provincias del territorio, y con las constantes victorias del ejército de Mao Zedong, el nuevo gobierno revolucionario comenzó en la construcción del nuevo Estado comunista. Su constitución fue un largo proceso que en un principio dio cabida a miembros de diferentes funciones políticas, incluidos algunos funcionarios del gobierno del Kuomintang. Sin embargo, para 1952, Mao evidenció que uno de sus primeros objetivos era la realización exitosa de la reforma agraria, con la que se conseguiría terminar con el latifundismo y con las relaciones semifeudales. Su política estuvo dirigida, además, a la alfabetización masiva de los campesinos y los trabajadores. La revolución cultural. Con la expansión del modelo maoísta alrededor del mundo, el líder de la revolución china sentó las bases ideológicas de su transformación de la sociedad china. Entre 1966 y 1975 se aplicaron medidas para la politización de las juventudes, con la intención de borrar cualquier vestigio de la antigua ética burguesa. La revolución cultural desestabilizó el sistema político y social chino, pues centralizó las decisiones en la figura de Mao y en su libro rojo, y generó la revisión sistemática de la tradición china, en busca de la eliminación de los cuatro viejos: las viejas costumbres, los viejos hábitos, la vieja cultura y los viejos modos de pensar. La revolución generó descontento en la población, y esto, sumando a los enfrentamientos de China maoísta con la Unión Soviética, hizo que el líder revolucionario decidiera cancelar su proyecto. Mao falleció en septiembre de 1976.
La Guerra de Vietnam. En 1950, la República Democrática de Vietnam, encabezada por Ho Chi Minh, es reconocida por las dos apariencias comunistas del mundo: China y la Unión Soviética. En 1954, los enfrentamientos con Francia generaron la división de Vietnam en dos: la zona norte ocupada por los comunistas y la zona sur gobernada por Nguyen Diem, un político que contaba con apoyo estadounidense. A comienzos de los años 60, las fuerzas de Ho Chi Minh comenzaron a invadir Vietnam del Sur, por lo que Estados Unidos moviliza entre 2.000 y 5.000 soldados al territorio del sur. Durante toda la década del 70, la guerra se desarrolló con ofensivas Realimpago por parte de la guerrilla comunista de Viet Cong y el apoyo del ejército no-vietnamita. Los soldados estadounidenses pierden sucesivas batallas debido a la dificultad para adaptarse al territorio. Y a comienzos de los años 70, el presidente Richard Nixon reduce el número de tropas de manera progresiva. Afganistán. Durante la década de 1920, la Unión Soviética buscó instaurar un régimen comunista en territorio afgano, pero se enfrentó a una sociedad tradicional, religiosa y con condiciones económicas y preindustriales. El régimen se instauró con dificultad en 1979, con la llegada al poder del Partido Popular Democrático de Afganistán. En un clima de desconfianza y tensión religiosa, el líder Leonid Brezhnev quiso asegurar la continuidad y el 24 de diciembre de 1979, las tropas soviéticas entraron a Kabul, la capital afgana. Pero tuvieron que enfrentar una dura resistencia. Los soviéticos asesinaron al líder Hafizullah Amin e instauraron en el poder a Brabant Kamal. Sin embargo, el pueblo afgano se resistió a la intervención por medio de varios grupos subversivos de muyahidines, soldados de la Guerra Santa, apoyados por Estados Unidos, Pakistán, China, Irán y Arabia Saudita. La Unión Soviética siguió enviando tropas durante los siguientes 5 años, generando solamente el desplazamiento de miles de civiles afganos. Hasta 1988, el nuevo líder soviético, Mikhail Gorbachev, decide retirar sus tropas del territorio. El Estado afgano tuvo que enfrentar durante los siguientes años la guerra civil. India y Pakistán. Con la independencia de India en 1947, salieron a flote disputas étnicas y religiosas que llevaban tras de sí casi 1000 años de historia. Pakistán se conformó como una nación musulmana alejada de la India y reclamó por así el territorio de Cachemira, de mayoría musulmana, que quedó anexado al Estado indio. Por esa razón, India y Pakistán se han enfrentado en 2 ocasiones, en 1965 y en 1971. Ambos países estaban en el juego de la política de la Guerra Fría, pues mientras la India se consolidaba como una nación no alineada y sostenida relación con China, Pakistán recibió apoyo de los Estados Unidos para contener la influencia soviética en la religión. Muchas gracias. Créditos: Omaira Garrido, Camila Torres.